Lo que podría parecer el caminar de una madre y su pequeño hijo resulta ser algo mucho más grave, escapa de toda cotidianidad. Lo deja de ser cuando la mujer voltea y entrega algunas indicaciones al niño. Entre la inocencia y respeto a su madre se acerca una caja de herramientas, como ella le ordenó. Ocurrió este martes. Coincidencia, hace un mes, madre e hijo ya habían protagonizado este otro video. Le tomé re poca importancia porque es un niño. Nunca me di cuenta de que la mamá lo estaba mandando. A Cristian poco y nada le importa lo que se llevaron. Trabaja en su emprendimiento personal, una distribuidora de artículos de aseo. Lo maneja desde principios de año. Dice le ha ido bien. El primer robo quedó registrado pero nunca lo respaldó. Lo vio como un juego infantil. Cuando se repitió una segunda se preocupó. La tercera ocasión no hizo más que ratificar su hipótesis. Movimientos que hace, no sé, 2, 3 veces para ver lo que uno hace y todo, o sea, eso, pasa y si hay algo a la mano, manda al niño directamente a sacarlo. El 12 de julio, cerca de las 2:30 de la tarde, se registró el segundo caso. La misma mujer, quien suelta la mano del pequeño para que inmediatamente saque un detergente, lo toma y se va corriendo. Este martes ocurrió otra vez, horario similar, casi la 1 de la tarde. Cristian atendía a un cliente cuando pasó la madre con su hijo. Ella miró hacia el interior. Caminaron un par de metros, hasta cuando la mujer le indica la caja de herramientas. El niño obedece, pero al tomarla se encuentra con Cristian. Le dice que no lo hiciera. El pequeño solo reacciona a correr tímidamente. Yo lo vi que estaba tomando algo y le dije que no lo hiciera y el niño arrancó al tiro. Presentamos el caso en la 48 Comisaría de Familia e Infancia de Carabineros. Hay una conducta que está siendo aceptada, enseñada y además está siendo normalizada, que se esconde en definitiva en lo que es un delito. Nos conmueve, nos impacta, sobre todo porque es un pequeño, muy pequeñito, es un niño muy chico, de alrededor de 3, 4 años. Los niños menores de 14 años son inimputables ante la ley. Eso Cristian lo sabe. De todas formas, estampará una denuncia formal en Carabineros. Es penoso, la verdad, porque con estos casos uno se va dando cuenta que los niños se van, que uno lo va criando y se van formando de esta forma. Para la mayor Martínez existe una vulneración de derechos grave. El niño está lejos de ser victimario, es víctima. El responsable es el adulto que lo acompaña. Gracias a la denuncia que realizará Cristian se podría iniciar una investigación, determinar el contexto en que vive el niño o si existe arrepentimiento de sus padres. El último paso es quitar la custodia. Están en una etapa de formación, una etapa muy sensible de todo lo que escuchan, de todo lo que a los niños a esa edad se les dice. Ellos son como esponjitas que absorben. En este caso, una mala práctica. Lo sustraído nunca fue devuelto. El impacto en el desarrollo del niño puede ser permanente si no se actúa a tiempo.